Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a una nueva cita de presencias periféricas dentro del Observatorio Cultural Atalaya, organizado por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz. Y esta tarde tenemos el honor y el placer de tener entre nosotros a un compañero que es Antonio Camacho Ruiz, al que voy a pasar a presentar. Antonio es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, es máster en Gestión Cultural, es máster en Museología, experto universitario en Gestión Virtual del Patrimonio, en Gestión Documental de Museos. En 2017 realizó una estancia de investigación en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en Colombia, para el estudio de equipamientos, normativas y políticas culturales de la ciudad de Barranquilla. Su carrera profesional ha estado íntimamente ligada al sector cultural, habiendo ocupado puestos de coordinador en el Servicio Didáctico del Parque de las Ciencias de Granada y técnico del Departamento de Visita Pública al Patronato de la Alhambra del Generalife. Igualmente, ha participado con puestos de responsabilidad en los siguientes proyectos europeos: mejora de empleo de jóvenes artistas en industrias culturales, Popdrama, que es un programa de creación literaria en búsqueda de nuevos escritores teatrales, en teatro inclusivo, un interesante proyecto que quedó parado por la pandemia, pero seguramente se retomará, que se basaba en la adaptación a públicos con deficiencias visuales y auditivas. Y bueno, en la actualidad es responsable de comunicación, marketing y proyectos culturales europeos de Caja Granada Fundación. Desde 2017 ejerce el cargo de secretario general de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural de España, FEAG, cuesta un poco decirlo. Un poquito. FEAG es una organización que, entre otros fines, reivindica la consolidación de la figura del profesional de la gestión cultural en todos sus ámbitos, y de esta federación es miembro nuestra asociación, a la que pertenecemos los dos, que es GECA, que es la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, de la que Antonio es vocal occidental. Oriental. Occidental. Perdón. Estos muchos cargos que tiene Antonio, los compagina pues con sus estudios de doctorado, en los que participa activamente como ponente, comunicador, organizador, en varios congresos y seminarios de relevancia tanto en España como en Latinoamérica. En lo que respecta a la investigación, sus intereses fundamentales versan sobre la legislación y normativa aplicable al sector cultural y a la gestión cultural en Latinoamérica. Ambos temas en los que mantiene una intensa producción de artículos científicos. Y podría estar hablando de Antonio mucho más tiempo, pero ya creo que está bien porque él ha venido a hablar de su libro. Pues como un brazo. Bueno, pues bienvenido, Antonio, espero que te sientas a gusto en Cádiz, que yo sé que sí. Y vamos a empezar con una serie de preguntas, pero si en cualquier momento alguien del público quiere intervenir, quiere preguntar, paramos y lo hacemos como en plan coloquial, como entre amigos, como estamos. La primera pregunta que te quiero hacer, Antonio, es: ¿qué te mueve a ti a escribir este libro? ¿Qué te motiva? De acuerdo. Bueno, si me permite, en primer lugar, me gustaría comenzar dando las gracias a la Universidad de Cádiz por esta invitación, muy especialmente a Salvador Catalán, gracias por invitarme. Y bueno, invitaros a lo que decía Che, por favor, en cualquier momento que tengáis cualquier duda, comentario, por favor, interrumpirnos sin problema. Sobre el motivo que me llevó a escribir un libro, no tengo muy claro si a la hora de empezar a escribir un texto uno decide por qué quiere escribirlo, o es una cosa subyacente, pero después, una vez escrito, cuando te pones a pensar, en realidad yo creo que me movieron fue un cúmulo de cosas que detesté, ¿no? de
de necesidades que creía que de alguna manera podía intentar, por lo menos tratar de darle salida. Por un lado, considero, no sé si están de acuerdo conmigo, que no existe demasiada literatura escrita sobre gestión cultural. Es verdad que gracias a Dios tenemos al Manuel Atalaya, aquí de la Universidad de Cádiz, gracias, las revistas como Periférica, tenemos manuales estupendos como el de David Rosselló, pero ciertamente cuando me pongo a pensar en gestión cultural a nivel generalista, creo que comparado con otras disciplinas, no sé, arquitectura, urbanismo, medio ambiente, antropología, me da la impresión de que los gestores culturales escribimos poco, hacemos mucho, pero escribimos poco. Entonces, bueno, pues pensé que era una cosa necesaria darle salida a eso que pensaba que era necesario, porque también es cierto que existe mucha literatura sobre cosas muy específicas, gestión de museos, pues, la editorial TREA tiene una gran línea en ese sentido, gestión del patrimonio, gestión de bibliotecas, pero específicamente de gestión cultural pensaba que había un déficit y bueno, ahí me lancé a escribirlo. Por otro lado, porque pensaba que para las personas que se están iniciando, ahora que ya hay grados en algunas universidades, que los másteres, por lo menos a mí cada vez me preguntan más alumnos de la universidad que quieren empezar a hacer un máster en gestión cultural, pensaba que estaría bien darle un manual que de forma divulgativa, sin mucho tecnicismo, pues le diera las claves para saber a qué se van a enfrentar. Que en una lectura simple pudieran tener una visión y una presentación de los distintos campos a los que se podían dedicar. Después, también un afán divulgativo, no sé si eso me viene por la federación o porque soy así o por lo que sea, pero la sensación cuando te hablas con gente que no es de nuestro sector, es que mucha gente primero no sabe lo que es un gestor cultural y si lo sabe, no tiene muy claro a qué se dedica. Entonces, bueno, me parecía que era interesante también hacer esa labor de visibilización del profesional y bueno, y una necesidad atávica, quizá un poco egoísta, ¿no?, de expresarte. Esa necesidad que tenemos todos de compartir un poco lo poco o lo mucho que sepamos, ¿no? Y bueno, y creo que también el amor a la profesión, el amor o el desamor o el odio, que siempre nos movemos en ese... Hay una relación en esa relación bipolar. Pues sí, por el amor y el odio que le tengo a la vez a la disciplina, pues trate de escribir. ¿Tú cómo empezaste en la gestión cultural? Bueno, un poco feo, pero yo le echaría la culpa a mis padres, porque bueno, la verdad es que en la infancia pues mis padres eran bastante jóvenes y bueno, me forzaron, cuando eres niño te fuerzan un poco pues a viajar, no grandes viajes muy cercanos, pero yo estaba todo el día en iglesia, me explicaban estilos arquitectónicos, de vez en cuando me llevaban a algún teatro, ballet incluso, que yo odiaba, por cierto. Pero poco a poco pues me fue dejando mella. Yo como niño pues era un friki, apasionado del manga, de las películas, también de los musicales. Y bueno, yo creo que eso pues me fue poco a poco condicionando, hasta el momento en el que tienes que tomar una decisión sobre qué carrera estudiar. Había sacado una nota bastante buena, me permitían estudiar entrar en casi cualquier disciplina. Y entonces suelto la bomba, que es que quiero dedicarme a algo relacionado con las humanidades. Y entonces mis padres dejan de gustarles ya tanto eso que habían hecho por mí, ¿no? Entonces ya empieza, ¿pero a qué te vas a dedicar? Tal, el llanto y el crujir de dientes. Pero no obstante, pues cabezón como era, creo que como soy, pues decido estudiar Historia del Arte. Y bueno, finalmente trato de compaginar la Historia del Arte porque realmente pensaba que era una disciplina en la que o te dedicas a la docencia, tampoco te orienta mucho en esa época en la universidad, y traté de compaginarlo con otras cosas. Hice beca en un museo interactivo, que era el Museo del Parque de las Ciencias de Granada, que finalmente me ofrece un contrato mientras que termino la carrera. A la vez intento, como ya era profesional, intento simultanearlo con un máster que a su vez me obliga a cursar unas prácticas en el Patronato del Alambre de Generalife, donde acabo trabajando también como autónomo. Entonces voy encadenando una cosa con otra, al final tengo que seleccionar entre los dos trabajos, elijo el Parque de las Ciencias para el montaje de una mediateca de divulgación científica, una experiencia, no sé, trabajar con libros es maravilloso, no sé si están de acuerdo conmigo, y bueno, a raíz de ahí, bueno, me estabilizo en el Parque de las Ciencias hasta que me ofrecen un contrato en la Fundación Caja Granada, que es la heredera de la obra social de una de las antiguas cajas, tristemente ahora desaparecida. Y bueno, yo creo que no dista mucho
de lo que puede ser el recorrido de cualquier compañero, Che? Sí, bueno, creo que muchos de nosotros no pensamos dedicarnos a la gestión cultural. Esta es la verdad. O sea, nos viene impuesto. No, casi todos empezamos, venimos de distintas formaciones, pero sí tenemos en común que nos gusta la cultura, que vivimos la cultura, y al final vimos una opción ahí de trabajar en algo que nos gusta, muy difícil, porque muy ya difícil. sabéis lo difícil, bueno, este es el tema del día, ¿no? Lo difícil que es ser gestor cultural, porque no es una profesión que esté reconocida ni valorada, pero bueno, ya entraremos después en materia. Y sí, yo creo que un poco todos llegamos aquí por accidente, un poco por accidente, por ese accidente maravilloso, que es que te encuentras una oportunidad de trabajo en algo que te gusta y en lo que crees, además. Sí, porque no nos metemos en esto por dinero, ¿verdad? Sin duda. Vale. Por dinero no creo que esté nadie en la gestión cultural. Bueno, lo mismo hay alguien, pero no. Muy poquito. Y sí, yo creo que ese es el denominador común de la profesión, ¿eh? Y quizá eso ha hecho también que sea una profesión tan complicada en el sentido de que somos un crisol de profesionales que vienen de otras muchas profesiones y que bueno, que aquí yo creo que hemos aprendido mucho todos en estos años. En 25 años que yo por lo menos llevo de profesión, he aprendido muchísimo de gestión cultural y me queda mucho por aprender. Muchas gracias a la gente que nos han precedido, veo a Elena, veo a Curro, veo gente que nos han enseñado también mucho, a Salvi, gente que ya estaba en ello, ¿no? Pero sí, es peculiar la profesión porque somos muy variopintos, diría yo. Y estamos un poco atomizados, yo diría. Sí, muy atomizados. Bueno, volvemos al manual porque hemos venido a hablar de tu libro, ¿no? Sí. Yo me pregunto, ¿qué proceso pasas tú para crear este manual? Vale. Para empezar, un proceso bastante desordenado. Y creo que eso va mucho con la profesión, ¿no? ¿Qué te parece? Sin duda. Porque al final, cuando te planteas escribir un texto que quieres que no sea muy extenso, porque aparte yo ya pensaba en proponérselo a varias editoriales y sabía que no iban a coger un texto demasiado largo. Entonces me tuve que ajustar y por supuesto me pasé, ¿no? Lógicamente me pasé. Y recoger una profesión tan variopinta en tan pocas páginas pues me obligó muchas veces a reescribir una vez y hablar con compañeros y oye, ¿cómo ves esto? ¿Y qué crees que incluye? ¿Qué incluye esto, esto y esto? Ya, pero es que tú eres de teatro, córtate que solamente tengo dedicado 20 páginas para esto, ¿no? Fue complejo. Y después, claro, yo me he peleado algunas veces con Che porque me dice, no le quites valor al libro, no le quito valor al libro, pero escribir de forma divulgativa a mí por lo menos me resulta más difícil que escribir un artículo quizás más técnico. No sé si tenéis la oportunidad, yo os invito a que hagáis la experiencia de intentar llevarlo a todo el mundo y es complejo y después que como decíamos estamos súper atomizados, no solamente desde el ámbito del sector en el que te muevas, es que los modelos de contratación para trabajar en esto son de los más variopintos que podemos ser, desde autónomos hasta estar contratados por la administración pública en sus distintas variedades, ser personal, interinos, funcionario de carrera, personal laboral y después están los asalariados que además tienen un convenio específico que puede ser, no sé, se me ocurre, desde los trabajadores del museo que pueden ser mediadores culturales, me parece que se llama animación y ocio o ocio y tiempo libre, hasta otros convenios que son de oficinas y despachos, es decir, que no podemos ser un sector con más aristas. Entonces, claro, la idea de escribir para algo que le valiera a todo el mundo, pues era complejo, vamos, yo no es una excusa, mea culpa, pero yo me lo planteé para escribirlo en 10 meses y tardé 2 años. Bueno, al final se le propongo a una editorial, la primera editorial, y bueno, le gusta el texto y Editorial Almuzara, en su colección Berenice, pues decide publicarlo y muy contento con ello. Sin duda alguna, el texto está genial. Yo, Gracias. Como gestora cultural, para mí es un instrumento. Y tú decías, bueno, quizás para gente ya con experiencia, no. Sí, porque además es un libro que te hace reflexionar.
Porque me ves con buenos ojos. Te ve con buenos ojos. Es un manual, pero ¿sabéis que cuando uno está en la vorágine de la profesión, en el día a día, no es hasta que no lees esto que dices tú, todo esto lo hago yo? ¿Esto soy yo? Vaya, ya lo sabía, ¿no? Pero no me había parado nunca a pensarlo. Hoy veníamos hablando de eso, incluso cuando él enumera las funciones del técnico, que son muchísimas y muy variadas, y faltan, Antonio, faltan, porque hay funciones peregrinas que las llevamos a cabo muchos de nosotros, ¿eh? También es verdad que depende del ámbito, se está en lo que hablamos antes, ¿no? Depende del ámbito en el que estés, pero normalmente yo que me muevo en el mundo de la gestión cultural municipal, en un ayuntamiento pequeño, hacemos de todo, sin duda alguna. Hasta lo que no sabemos hacer, lo hacemos. O sea que es complicado. Bueno, y la esencia. Me he echado esta parrafada, pero yo quería que tú me hablaras de la esencia del manual. Bueno, aquí te he dado una respuesta muy breve. La idea era ofrecer una panorámica de 360 grados, sobre todo lo que significaba ser gestor cultural, como digo, en un lenguaje que todo el mundo pudiera entender y muy especialmente pensado para el que se iniciaba. Aunque también de alguna manera quería que el profesional pues, se sintiera a gusto con este manual, especialmente con los primeros capítulos en los que hago, bueno, si me permite, es que el manual está estructurado en una primera parte un poco más conceptual, después una dedicada a la redacción, a la planificación, a la creación de un proyecto cultural, que entiendo que a lo mejor, según el perfil de gestor cultural, le va a hacer falta o no le va a hacer falta, porque a lo mejor el gestor cultural público pues no tiene ni siquiera tiempo para redactar un proyecto cultural, pero quizás el que trabaja, el autónomo que trabaja presentando proyectos a distintas organizaciones, pues sí le servía. Una parte relacionada con la financiación, todo el mundo nos hace falta dinero, está claro, entonces eso muchas veces lo tocamos en cursos específicos, pero me parecía que tenía que estar por lo menos una relación de los medios más frecuentes para conseguir esos ingresos que necesitamos. Una parte que fue durísima sobre la legislación, tanto generalista como específica de cultura, y bueno, y si alguna vez hay una segunda edición, yo espero que la haya, tenemos que renovarla, porque lo venimos comentando con Salvador, no hay nada más móviles que las leyes. O sea, lo que hoy vale, además empieza a decir capítulo, por favor, antes de consultar este capítulo, mirad el año en el que estamos y mirad si ha cambiado alguna cosa. Internet es maravillosa y además tenemos una página del gobierno en el que, sobre todo las leyes a nivel nacional, puedes buscarla y además te ponen cuál es la actualización y siempre tenemos que buscar legislación consolidada para saber en qué nos tenemos que mover. Otra parte relacionada con la comunicación, que quizá porque me llevo dedicando a comunicación cultural ya 12 años, pues quizá me he explayado, pero me parecía muy importante, porque al gestor cultural, salvo aquel que tenga una persona especializada en comunicación dentro de su equipo, muchas veces se nos pide de todo, y entre ellos cada vez más se nos pide controlar distintas herramientas de comunicación para hacer visible un proyecto cultural. El capítulo al que se refiere, que se llama Otras competencias, así dicho como casi nada, y ahí ya, claro, una, otra, y hacemos, bueno, nos falta enseñar a hablar a los loros, ¿no? Para después pasar a una presentación de los distintos sectores, ¿no? Por un lado, museo, patrimonio histórico-artístico también natural, una parte dedicada al libro y a las editoriales, otra parte dedicada al teatro y a la música, una parte más sobre el cine y sobre las artes visuales en las que caben las plásticas, y por último otras expresiones que, como digo, si este manual tiene otras ediciones, pues son ámbitos muy móviles. Lo que se escribió, se terminó de escribir en verano de 2020, y sobre todo en las cosas que hacen referencia a las tendencias actuales, pues habrá lógicamente que actualizarlas en su momento. Pero vamos, yo creo que ahora mismo son de plena vigencia. Como bien has dicho tú, es un manual que has hecho un esfuerzo de síntesis bestial. En legislación. Porque, claro, sobre todo porque tocas todos los ámbitos de la cultura, que ya ahí tenemos temas, ¿no? Empieza, como tú bien dices, por patrimonio, libro, museo.
Tengo alguna deuda, ¿eh? Sí. Con archivos, Sí, tengo alguna bueno, deuda con... es una crítica que yo le he hecho, pero Claro. se le dice en la intimidad y no hay No, intimidad. aquí no hay No hay, intimidad. no hay intimidad. También las discográficas, les debo una disculpa, pero es que son las páginas que son. A eso iba, que es muy complicado abarcar tanto en tan poco espacio. Y aún así, yo creo que el manual nos va a servir a todos. De verdad lo pienso. A los gestores públicos, a los gestores privados, a los que están en fundaciones, a la gente pues de patrimonio, a la gente de escénica. Yo creo que da unas claves básicas, pero que a todos nos viene muy bien y que se presupone que las conocemos, pero que como tenemos tan poco tiempo, vuelvo a insistir, en pararnos, en leer, en pensar, esto hace que te refresque lo que de verdad estás haciendo, lo que tienes que hacer, e incluso nos invita a hacerlo mejor, si cabe, que si cabe. A autoexplotarnos, que quizás sabes que creo que es un mal que tenemos todos, ¿no? Que somos un sector que queremos hacerlo tan bien y nos gusta tanto lo que hacemos que nosotros mismos nos echamos más tierra encima. Hablemos de eso. ¿Sí? ¿Qué competencias crees tú que tiene un gestor cultural? Uf, Enumere. Vale, enuméralas. Bueno, No, yo no sé si, porque claro, eso Yo creo fue fruto de una reflexión de las cosas que me habían pasado y de las cosas que había visto. Pero sí, yo voy a intentar ir por orden, seguro que me dejo alguna, pero yo creo que la principal es la capacidad de negociación, y ahí le ponemos poner una barra, y de mediación. Al final ponemos en relación a varios agentes. Mucha gente dice que al artista o a la creación y al público. No, y también tenemos que poner al promotor, al que pone el dinero, y que esté contento todo el mundo, como con lo difícil que es eso, ¿no? Vale, y además los públicos no son solo uno, son muchos. En fin, o sea, una capacidad de mediación, de negociación y de gestión del conflicto. No sé si el público, entiendo que la mayoría de alguna u otra manera están relacionados con la cultura. Si habéis trabajado con la organización de eventos, sabéis lo que es gestionar el conflicto y muchas veces se hace difícil. Después, en este tiempo se nos exige estar aprendiendo continuamente, también saber de nuestro territorio, se nos exige saber mucho del sector en el que nos movemos, ya sea teatro, ya sea música, en el que sea, pero además tenemos una serie de competencias transversales que nos implican conocer a nuestro territorio, saber qué es lo que se está moviendo, saber cuáles son las últimas tendencias políticas, saber qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer. O sea, al final tenemos que tener una visión general de todo el espectro, consultar la prensa para saber cuál es el último movimiento, saber de comunicación en los ámbitos en los que a lo mejor está el simplemente, ahora pienso gestor municipal, que muchas veces está él solo, ¿no? Igual en otros ámbitos, pues sí es verdad que hay departamentos especializados. Saber de leyes, o sea, saber de leyes, yo no sé, yo no soy jurista, pero a mí me exigen pues saber de Ley de Sociedad de la Información, el Reglamento General de Protección de Datos, Ley de Contratos del Sector Público, derechos de autor, y cada vez más y más en una complicada burocracia que eso se va... A ver, perdonad, yo os lo cuento así, pero porque es que somos super hombres, super mujeres, o sea, de tantas cosas, y sobre todo que no nos da miedo aprender. Pero claro, tampoco quiero hacer de esto un grupo de autoayuda, ¿no? En fin, son cosas que van con la profesión. Conocer las estrategias para hacer las cosas, iba a decir accesibles, pero en realidad inclusivas, porque no solamente se piensa en personas con discapacidad, se piensa en personas con todo tipo de ingresos, personas que pueden o no pueden hablar nuestro idioma, personas que a lo mejor por nivel de estudio tienen cierto nivel de analfabetismo, o gente que ahora se habla de la inclusión de personas con ¿cómo lo llaman? Con capacidades extras, con altas capacidades. Ahora ha salido un artículo, por cierto, hace poco, lo vine escuchando en la radio, un documental que se llama Zebra, de un autor español, y parece que va en esa línea de altas capacidades. Ahora vamos a tener que trabajar también con la inclusión de personas de altas capacidades, con hacer tecnología para ponernos al día en nuestros museos o centros de interpretación, con la mejor manera de educar al público. Ya que hablamos de educación, tenemos que saber de estrategia educativa. Nos falta saber enseñar a hablar a los loros, ¿no? Yo creo que el sumum llegué, lo venía comentando hoy, cuando, en fin, a mí se me dan bien la tecnología y de alguna manera pues eso me ha consolidado también en mi puesto. Y claro, el día que le puse una webcam
a una pareja de halcones que habíamos echado para un proyecto de restauración, digo, vale, ya aquí, hasta aquí puedo llegar, ya no puedo irme más allá, excederme más en las labores de gestor cultural. Pero bueno, en fin, Che, tú también tienes alguna anécdota de cosas que te hayan pasado que exceden lo que debería de ser la gestión de la cultura. Dentro de mi labor como gestora cultural, dentro de mi labor como gestora cultural municipal, organizo una feria ganadera. Y yo no distinguía una vaca de un toro. Y ahí estoy, llevo 22 años. Entiendo ya de razas y todo, y un control absoluto. Hoy me ha explicado varias razas que yo no sabía su existencia. En fin, ¿y tú crees que esto, después de esta multifuncionalidad, tú crees que nosotros somos capaces de llevarlas todas a cabo y hacerlo bien además? O sea, yo a veces cuando en tu libro leía el capítulo del proyecto, de cómo hacer un proyecto en condiciones, yo digo, bueno, ¿y cuándo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? No tenemos tiempo para eso. Quizás esa es uno de los problemas de nuestra profesión. Estamos en esa vorágine diaria de aprender tantas cosas, de hacer tanto, de intentar hacerlo todo medianamente bien, atarlo todo, que muchas veces no nos sentamos a escribirlo. Antes hablaba con Salvi, ni siquiera a veces nos da tiempo de dejar constancia y de evaluar ya para qué vamos a hablar, pero es una realidad. Supongo que en otros ámbitos, que no es el municipal, que es en el que yo me muevo, donde hay muchas carencias, hay ayuntamientos pequeños, que no es lo mismo que un ayuntamiento grande, eso se hace de otra manera, y se ve de otra manera, y hay equipos, y se reparte el trabajo, y sí se puede hacer. Pero el común de los mortales, que estamos solos, que somos súper gestores. Hombre, está claro que el gestor cultural municipal que se encuentre solo no va a tener tiempo, porque su día a día ya le fagocita. Pero como decía, o sea, el manual se tenía que escribir para todo el mundo y también para la persona que también presenta proyectos, porque los va a presentar y los va a vender y va a buscar patrocinio. Entonces, lógicamente sí tenía que estar, pero sobre la pregunta de si somos capaces de hacer todo esto, yo creo que la respuesta es que no somos capaces de hacer todo esto, pero es lo que se nos exige y es lo deseable, o por lo menos es lo que hacemos, es una realidad. En la medida en la que podamos llevarlo mejor o peor, pues yo creo que también reside un poco nuestro éxito. Al final somos planificadores y contamos con una serie de recursos. Lo que no podemos exigirnos es más de lo que los recursos nos dan, y ahí también una tirada de orejas para todo el sector, ¿no? O sea, si nosotros conseguimos que algo salga bien siempre a costa de nuestro esfuerzo, o si queréis hablamos de riesgos psicosociales, pero me parece que no es el foro, pero si nos automachacamos nosotros mismos para que algo salga, se van a conseguir dos cosas. Primero, destruirnos a nosotros mismos. Ya sé yo que el gestor cultural o la gestora cultural, siempre un trabajo perfecto es el que te cueste mucho trabajo, te enferme, no te dé nada de dinero y te cueste la reputación. Eso es fantástico para todos nosotros, pero no debería ser así. Y creo que debemos también llegar hasta donde los recursos dan, para hacer saber a los superiores de que si quieren algo más, pues tendrán que dotar de más recursos. Pero bueno, esto ya es una cosa ideológica mía, más allá de lo que hay en el libro. De todas formas, y entramos en otro terreno un poco pantanoso, ¿no?, que es la valoración del profesional. Para todo lo que hacemos, todo lo que controlamos, todo lo que conocemos, todo lo que nos formamos o intentamos reciclarnos y estar al día, estamos muy poco valorados como profesionales. Cualquier profesional de una administración está mucho mejor visto, es más respetado, más valorado que los gestores culturales. Y yo no quiero entrar en terapia de grupo tampoco, pero creo que es una realidad que también hay que ponerla encima de la mesa. Es una realidad. Que además parte, y a él se lo he dicho y a algunos compañeros lo he comentado, parte de esa poca valoración es nuestra culpa, porque los gestores culturales casi nunca saben decir no. Entonces, nosotros mismos nos hemos minusvalorado a la hora de meterle mano a todo, de saber que podemos hacerlo todo. El
claro ejemplo que siempre se pone, ¿no? Organizamos un acto y hay que poner las sillas. Y no hay nadie para poner las sillas. Y las ponemos nosotros, los técnicos, los que planificamos, los que organizamos todo. No pasa nada, no hay ningún problema en ponerlo, pero se convierte en un diario. Y ahí es donde está el problema. Que pasa a ser competencia tuya, otra competencia más, poner la silla. Yo creo que si nos plantáramos en algún momento, nos hubiéramos plantado, pues a lo mejor también hubiéramos delimitado nuestros territorios, nuestras competencias más claramente, ¿no? Sí, ¿Por qué no se hace eso? Bueno, yo por muchos motivos, ¿no? Pero tú has dicho claramente que no sabemos decir que no y tenemos una voluntad de hierro para que las cosas salgan bien, porque somos conscientes que estamos en un sector atomizado. Dicho sea de paso, a mí me cae súper bien las personas que ven que no está la persona que te pone la silla y ellos mismos no cogen y se ponen a poner silla. Yo creo que lo hemos hecho todos, es una de las cosas que más valoro, pero tienes mucha razón en el que tenemos que empezar a decir no, o si no, decir, oye, que puse la silla en la otra tarde, que no es mi función, o sea, tenemos que empezar a reivindicar efectivamente. Y bueno, y si puede ser conjuntamente y no atomizados, que los bibliotecarios reclamen por un lado, que los de teatro reclamen por otros, porque hay una miriada de asociaciones profesionales que nos gusta esto, estamos en casi todas, ¿no? Pero bueno, tampoco es cuestión de eso, sino más bien un poco ir de la mano. Yo creo en ese sentido, y perdonad por hablar de la asociación, pero creo que GICA lo está haciendo muy bien ahora que está moviendo una plataforma en pos de una ley de la cultura. Ahí yo creo que... Aprovechamos para pedir apoyo a todo el mundo para esa iniciativa. Sí, Carmen. Hay una cosa, Antonio, que siempre hablo con Che, que es la diferencia entre el autónomo... Claro, sale. Perdona. Te decía que... Me parece estar abajo. Vale. Que siempre hay una diferencia entre el autónomo y la persona contratada. Una diferencia básica que es, vosotros podéis decir que no, un autónomo es imposible que diga que no, porque siempre va a haber otro detrás que lo haga por la mitad de precio, que no solamente ponga las sillas, sino que te abanique si te da un sofoco. Entonces, en ese sentido, este libro, porque es algo que siempre debatimos, ¿no? Es como, es que tu problema no es el mío. ¿Cómo nos unimos para...? Y a mí, sinceramente, encontrar a GECA me ha supuesto un gran alivio y una visión diferente. Y además no creo que seamos enemigos, todo lo contrario, creo que somos aliados. Sí, sí. Pero ¿cómo ese libro puede aglutinar lo que le pasa a Che y lo que me pasa a mí? Que son cosas, yo creo, en la base pueden ser iguales, ¿no? Pero desde luego la solución no va a ser la misma para ella que para mí. Porque no he entrado en temas de ideología o en temas de reivindicaciones, sino que he intentado ser, aún así con un lenguaje bastante cercano, lo más técnico posible. En el sentido de que se habla de cómo hacer un plan de comunicación, se habla de cómo formarte en ciertas cosas, se habla de la legislación que tienes que tener en cuenta, es decir, es un compendio de herramientas que están pensadas para todo el mundo. Ciertamente, muy probablemente, Carmen, ¿verdad? Encantado de conocerte. Muy probablemente te interese mucho la parte del proyecto cultural, la parte de comunicación, la parte de legislación, y ya dependiendo del sector, alguna de las áreas aledañas. Pero si bien es verdad que he escrito algún artículo sobre los oficios de la cultura, sobre lo que se va, las formas de contratación, en este libro, aunque se menciona, no se hace alusión expresa a los problemas que tienen cada uno de los sectores. Por eso decía que ha sido muy difícil intentar encontrar un corpus que le viniera bien a todo el mundo. A lo mejor me he equivocado, ya os pediré vuestra opinión, pero creo que se ha conseguido. De todas formas, yo no sé si lo veo exactamente como tú, porque el autónomo puede decir que no, y es cierto que el autónomo tiene la ventaja, asume un riesgo empresarial enorme, eso no hay duda, y yo le por vosotros, pero yo como asalariado, que es lo que soy ahora mismo de una entidad del tercer sector, si yo digo que no, me puedo enfrentar a un despido. Quiero decir, quizás a lo mejor en el ámbito del sector público, que tienen otra forma de represaliarlo, no sé si es la palabra, ¿sabes? Pero quiero decir que quizá todos tengamos una forma de que nos represalien, ¿no?
Yo creo que en cultura todos hemos estado con el miedo a decir que no, porque aún los públicos y aún en instituciones ya más solventes, por decirlo de alguna manera, estabilidad ¿no? Hemos estado regular, ¿eh? O sea que... todos tenemos una forma de que nos machaquen. Y luego dependemos mucho también de, sobre todo los que estamos en la administración, voy a nombrar la palabra, de los políticos, del capricho político. Y esto es un enfrentamiento, esto, quien lo lleva lo entiende, ¿verdad? Aquí hay gente haciendo que sí. Esto cada 4 años es empezar como de nuevo, como si tú no supieras nada de gestión cultural y empiezas de nuevo a demostrar lo buena que eres, lo bueno que eres, lo fantástico y que te mereces estar donde estás. Eso ha pesado mucho también en nuestra profesión, la inestabilidad, el no ser una profesión consolidada, estable, con un colegio profesional, que también podemos entrar en por qué no tenemos un colegio profesional. Claro, yo creo que estoy con Antonio, que GECA, nuestra asociación, ha hecho mucho de esto. El año que viene cumplimos 25 años en GECA, 25 años de asociación, ¿eh? Y yo creo que nos ha dado esa fuerza, nos ha dado ese perfil. Cada vez no lo creemos, todo, que también era difícil, porque eso, vuelvo a repetir, que cada uno... documentos, que además eso nos sirve para poder claro, muy importante. Pero que también era difícil, porque si tú dices, era difícil aunar gente que viene de letras, de ciencia, de matemáticas, de la privada, de la pública, del teatro, del cine, de asociaciones. Era muy difícil crear con todos esos mimbres un canasto que se llamara gestor cultural con un perfil serio. Y hay que decir también, yo creo que hay que entonar el mea culpa, la falta de formación en nuestra profesión, porque nos hemos metido a trabajar y a lo mejor hemos dejado la formación. Ahí ha estado GECA, ahí está la universidad, intentando que al ser una profesión que cuando nosotros empezamos no había ninguna universidad, ningún grado, ni un mal curso, pues era muy difícil que se arreglara y que estuviéramos hablando de eso, de una mínima formación, ¿no? Claro. Entonces, todo eso ha influido mucho. En ese sentido, Che, y todo, también es cierto que yo incido mucho en los documentos. Conviene que si nos vamos a dedicar a esto, conozcamos los documentos, porque muchas veces nosotros somos los mismos que no los leemos, ¿no? Y me incluyo, ¿eh? Y necesitamos conocerlos a la perfección, enmendar lo que haya que enmendar, que también es cierto, porque los primeros documentos quizás estaban muy pensados para el sector público, pero es cierto que hay un sector cada vez más incipiente de lo privado, tanto asalariado como autónomo, y hay que enmendarlo. Y ya, si me permitís un ruego, pues como yo pienso que no se escribe suficiente sobre gestión cultural, si alguien se anima a escribir sobre gestión cultural, sería maravilloso. Sobre la pregunta, yo creo que esto le vale a cualquiera, porque he pensado en quizás los 3 grandes ámbitos, aunque uno de los ámbitos del sector público puede ser laboral o funcionario interino, pero he intentado que le pudiera valer a todos. Unos tirarán más de una parte y otros tirarán más de otra. Yo creo que en ese sentido sí lo consigue, porque, por ejemplo, el capítulo de la idea al plan, eso nos sirve a todos por igual. Seguir, es como tener una técnica para hacer las cosas, ¿no? Y eso, pues, creo que tú y yo de esto hemos hablado muchas veces cuando yo te he dicho, somos igual, somos gestores culturales. Tú en tu ámbito, yo en el mío, usted en el suyo, pero todos somos gestores culturales. Y nos debemos a hacer las cosas bien. Yo diferencio vaca y todo, debo decir. ¿Ves? Esa formación a mí me faltaba, por ejemplo. Pero bueno, ya hice un máster también. Si me permites decir una cosa, porque ya que has comentado lo de la idea del plan, a todos nos falta el tiempo, pero vuelvo a incidir, el hecho de que haya un documento, ahora en este caso, relacionado con un proyecto,
es fundamental porque le va a dar solvencia, te va a permitir presentarlo, tanto si eres de la pública como de la privada, como si eres autónomo, te va a permitir presentarlo ante tu responsable, concejal, lo que sea, ante tu jefe, en mi caso, ante la persona que te contrataría, en su caso le va a dar una solvencia. Así que yo creo que ese documento por escrito, que nos cuesta mucho escribir, tiene que estar plasmado con un diagnóstico en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro tiempo lo más acorde posible, porque el diagnóstico va a ser lo que le va a dar fuerza, es decir, ¿por qué lo quiero hacer? Oye, ¿por qué hemos detectado esto? Esto te lo has sacado tú, no de unos datos del INE, y además me he ido al ayuntamiento y me has dado estos datos de analfabetismo, no sé, ¿vale? Sobre cada cosa. Y después un tema importantísimo, ya sé que no hay tiempo, pero según el sector, la evaluación va a ser fundamental en el caso de proyectos que prepara un autónomo, por ejemplo, porque después esa evaluación va a ser lo que va a engolosinar a la empresa o entidad que te contrate para poder, entonces cuando le vengas con una estadística, a lo mejor las empresas después te la fiscalizan y te dicen, oye, ¿por qué me das este dato? Tal. Afortunadamente cada vez tenemos herramientas que nos dan datos más fiables y más contrastables. Entonces ya sé que es formarse sobre lo formado, pero nos toca generar ese documento y evaluar. Bien, es que me ha encantado lo que me ha dicho Salvador hoy, que tenemos que dejar constancia de las cosas. Sí, sin duda. Y en relación a eso que estás comentando, no sé si todos habéis leído el libro, habéis tenido la opción, vais a ver cómo está perfectamente desgranado, paso por paso, lo que se debe hacer para la creación de un proyecto. Eso nos viene bien a todos. O sea, tener esa chuletilla que Antonio nos facilita, pues es fundamental. Buen instrumento, amigo. Muchas gracias. Oye, me remito a las palabras del maestro Rosselló sobre proyectos. Es una chuleta, pero no hace falta cumplir todos los epígrafes. Los que sean necesarios para adaptándolo al proyecto. Evidentemente. Bueno, y le dedicas un amplio capítulo, como tú bien has dicho, a la comunicación, porque tú eres... De cástale bien al galgo. De cástale bien al galgo. Y digo yo, ¿cómo comunicamos los gestores? ¿Tú qué crees? ¿Comunicamos bien? ¿Comunicamos mal? Bueno, para empezar es que lo primero que debería de preocuparse la organización para la que trabajemos, o en el caso del autónomo, si contrata a otra gente, es a tener a personas especializadas en eso. Pero como la realidad es la que es y tenemos algunas veces que hacerlo nosotros, pues nos toca profesionalizarnos y nos toca, al menos, yo creo que de todo no se puede saber, aunque muchas veces nos lo exigen, pero al menos conocer las pautas básicas, primero para contratar al mejor profesional en el caso de que tengamos que contratarlo, y si lo tenemos que hacer nosotros, por lo menos para tener una base sobre la que trabajar. Yo creo que los gestores muchas veces cuentan con lo que tienen. Algunas veces no saben lo que es un estudio general de medios, que a lo mejor hace falta, o quizá no es lo mismo comunicar en Granada, en mi caso, que comunicar en un pueblo pequeño. Quizá en el caso del pueblo pequeño funcione mejor un cartel en ciertas zonas. En Granada yo os digo de antemano que lo que mejor funciona son las cuñas de radio, además en unas emisoras muy concretas. He contrastado, no sé si es porque casi todo el mundo va en coche, no sé si es porque tenemos un tráfico horrible y todo el mundo está parado en el taxi y escuchando la radio, pero funciona de forma magistral. Entonces interesa, en la medida de los recursos que tengamos, pues utilizar yo voy a la efectividad, aquellos mecanismos que sean más certeros, ¿no?, a la hora de tocar a tu público y a lo mejor de crear públicos nuevos. Claro, cada uno conocemos en el terreno que andamos, los públicos que tenemos y cómo llegar. Yo creo que en ese sentido nos buscamos un poco la vida, ¿no? Y bueno, ante la carencia de medios, porque lo ideal es lo que tú planteas, ¿no? Cuñas de radio. Hombre, lo ideal sería tener un plan general, claro, o una agencia. Pero cuando no hay ni dinero para una mala cuña y pues el eso. diario de Cádiz no te hace ni caso, a no ser que se haya cuesta, caído algo. O te cuesta lo que te cuesta. Claro, entonces no se puede. Yo contigo lo he comentado, a mí me funciona muy bien, también me muevo en un sitio pequeño y controlado, el tema del WhatsApp. Yo he descubierto el WhatsApp porque todo el mundo tiene WhatsApp. Sí. No todo el mundo tiene mail, no todo el mundo tiene Facebook, no, pero WhatsApp tiene todo el mundo. Las señoras mayores, los jóvenes. Entonces, tú haces listas, yo funciono con listas de distribución y además me pongo en plan pesado, ¿no? Porque aparte de denunciar el evento, lo recuerdo, insisto, y a lo mejor 10 minutos antes de empezar
Si veo que la cosa está endeble de público, digo, oye, que estamos aquí, que no sé qué. Entonces, claro, son recursos que nos buscamos. Claro, y que base a la experiencia se van eligiendo de lo que mejor funciona. A mí eso me parece ideal cuando no hay recursos. El problema vendría en el momento en el que digamos, bueno, vamos a hacer una nueva iniciativa y vamos a hacer una cosa súper osada, porque trabajamos con muchos públicos, pero hay un sector que todo nos da muchísimo miedo. Yo solamente he visto un país en el que no dé miedo, que son los adolescentes, por todo lo que conlleva, ¿no? Si trabajamos a lo mejor y queremos atraer a un público adolescente, a lo mejor nos toca meternos en el escabrosísimo mundo de la publicidad pagada de Instagram. Sí. No sé. O el TikTok. O el TikTok. Eso ya me da vértigo. Eso ya me da vértigo. Oye, pero el Prado lo está haciendo muy bien. El Prado lo está haciendo muy bien. Os recomiendo que sigáis el TikTok del Prado, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Yo es que no tengo TikTok, pero bueno. va a haber que hacerlo. Bueno, yo creo que, no sé si alguien quiere, en cualquier momento, si queréis interrumpir, la palabra clave es lo de la planificación en todo el... Sí, la palabra clave y lo que no hacemos muchas veces. Y es justo lo que no hacemos, pero no solo la palabra clave en tu manual, es la palabra clave siempre en gestión cultural, en los cursos y tal. Sí. ¿Qué podríamos hacer? Danos algún consejo, dinos cómo sacar tiempo, cómo hacer para planificar en la medida de lo que cada uno pueda, ¿no? Pero hacer como un ejercicio en el que nos acostumbremos a no dar un paso sin planificación. Porque yo creo que a veces los proyectos no funcionan por esa carencia, ¿no? Claro, es que no tengo la fórmula mágica, pero sí es cierto que el problema es siempre la falta de tiempo. Yo creo que debe de ser una labor que a mí me cuesta horrores, que es abandonar lo urgente para convencerme de que lo urgente es dedicar el tiempo necesario a la planificación, porque después va a redundar en algo mejor. Pero con lo que cuesta, creo que esa es la fórmula mágica. No sé si todo el mundo puede hacerlo en base a sus presiones, pero me temo que este libro nació desordenado, pero al final ante el caos me tuve que sentar un día y ordenarlo y decidir, y me costó decidir muchas cosas, lo que cabía y lo que no cabía. Sí. Entonces yo creo que el consejo, que creo que es universal para todo el mundo, ese momento de paz que no nos dejan robarlo, no sé, vámonos al baño, es que no se me ocurre cómo hacerlo. ¿Le pasáis? Háblame de tú, porfa. Yo quería apuntarte, Antonio, sobre la planificación, una reflexión, no sé si ese elemento es necesario para una óptima planificación. Serían dos: uno, la transparencia y la honestidad, y otro, la ausencia de miedo. Es decir, si tenemos la confianza en que lo que queremos o deseamos hacer realmente vale la pena, nos atreveríamos a ponernos metas y objetivos a medio y corto plazo. Y si tenemos la confianza en poder hablar con transparencia y tener la honestidad suficiente para tratar los temas, porque creo que uno de los problemas por los que se caen muchas veces los proyectos es porque por el camino van surgiendo cuestiones que ni siquiera se habían planteado, no ya por imprevisto, sino por otro tipo de razones más debidas a la falta de transparencia o de confianza en el equipo que a otra cosa, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Añadiría un punto, que es que me da la impresión de que muchas veces hay proyectos que se caen porque en esos equipos que se crean más o menos transparentes falta más gente. Da miedo que en el proyecto metamos a alguien díscolo y a lo mejor necesitamos más puntos de vista. Yo creo que no es una rareza, pero en un territorio pequeño, yo me suelo funcionar, por ejemplo, en un territorio muy pequeño como la periferia de Granada, en un tiempo en el que había dinero, se construyó una casa de la cultura en Albolote
Y entonces el alcalde del pueblo de al lado vio que se quería construir una casa de la cultura, no, pues la mía más grande. Y el de al lado de Maracena dijo, no, pues la mía más grande. Y al final resulta que en un territorio que no tiene tanta población tenemos 3 casas de la cultura con 3 teatros, a cuál más grande, y ni siquiera han hablado con los profesionales de la cultura o con algún tipo de ingeniero, porque por ejemplo en uno de los primeros resulta que no tiene la altura necesaria para que se pierdan los decorados por la parte de arriba. En el que hicieron en Atarfe resulta que le faltan 2 metros para que sea canónicamente pueda albergar interpretaciones operísticas. O sea, no se habla con la gente a la hora de proyectar proyecto cultural. Por eso yo invito a que, aparte de lo que has comentado, que es básico, de transparencia y participación también es una de las, gestionar esos 2 ámbitos es una de las competencias que yo incluyo en el manual, pero tiene que ser una gestión sincera, efectivamente, estoy de acuerdo, pero además añadiría el incluir a más actores, sobre todo al que lo va a disfrutar o al que lo va a gestionar, ¿sabes? Porque muchas veces nos olvidamos de ello. Y es una cosa, perdonad, pero creo que es una postura muy colonialista, ¿no? O sea, lo asocio mucho al que va a un pueblo de hacer una colaboración, a un pueblo de África, y le va a llevar X servicios. Oye, habla con la población, a lo mejor necesitan otra cosa, ¿no? Y no solo eso, lo más grande es que se hacen equipamientos y no se piensa luego en la dotación de personal. Eso es magnífico, o en la programación. Que eso tenemos todos miles de ejemplos. Vengan teatros, vengan auditorios, vengan centros de interpretación y luego no hay ni limpiadoras para limpiar ya. Sino... Gran teatro y solamente sirve para que está muy bien, pero para que salga el grupo de cornetas del pueblo, claro, pues a lo mejor estaba planteado para otra cosa. Claro, pero bueno, eso es un poco la visión chauvinista del equipamiento, ¿no? Lo que tú comentabas. Un teatro, yo otro. Es mucho mejor tener un teatro mancomunado, por ejemplo, o claro, tener que pueda contar con financiación de los 3 pueblos, o en uno poner una filmoteca en uno, un teatro en otro. Parece que eso se ha parado un poco, porque sí, bueno, pero porque no hay dinero, claro. no por otras cosas. También es verdad, se ha parado después de 2008, sí, pero eso es un sinsentido, eso y que cualquier equipamiento se proyecte sin contar con el técnico, con el que luego va a estar allí, lo que tú acabas de comentar. Pero eso es parte de, vuelvo a insistir, de la poca relevancia que tiene el técnico, porque a nadie se le pasa por la cabeza dejar fuera al arquitecto técnico, ni al arquitecto, y a veces sí. No, yo creo que no. Eso pasa en cultura. Al menos yo lo veo que pasa en cultura siempre. Bueno, seguimos. A mí me ha llamado mucho la atención, será por mi formación, el capítulo que habla de gestión de patrimonio. Y me llamó mucho la atención que hablabas de 3 fases. En la gestión del patrimonio había 3 fases. Una la conservación, otra la administración y otra la difusión. Y yo me pregunto, ¿qué es exactamente la administración? ¿Es lo que yo entiendo por puesta en valor? ¿O esa fase, qué sería? No la he entendido bien. Depende de lo que entiendas por puesta en valor, ¿no? Yo entiendo la administración como toda esa labor que hace que el bien esté en uso. Entiendo la administración como, casi todo el texto que está aquí está documentado por una bibliografía, pero claro, en fin, unos autores opinan de una manera, otros autores opinan de otra, pero claro, ahí hablamos de cosas como controlar la vigilancia, qué servicio, va a haber cámaras, no va a haber cámaras, de recursos humanos, quién gestiona esa limpieza de la que hablaba antes, cómo vamos a llevar, por ejemplo, el ticketing, ¿no? Y todo eso es labor del técnico también. Pues yo creo que tiene que sobrevolarlo. Bueno, una cosa es sobrevolarlo y otra cosa es... Hombre, no se va a poner a programar... Quiero decir que son grandes competencias, claro. Esas. Si el técnico únicamente gestiona un pequeño bien, entiendo que puede llevarlo todo. Hablará con la empresa de seguridad, hablará probablemente con la empresa de limpieza, o bueno, tendrá personas contratadas. Lógicamente, yo entiendo que no se va a poner programada una página en PHP para que venda entradas. Entiendo que eso lo podrá... Bueno, que es lo que nos falta ya, ¿no? Podría ser.
Pero, y después, claro, yo por puesta en valor entiendo desde el momento, quizá el global de todo, ¿no? Desde el momento es cierto que conservación, restauración, consolidación, la dejaría un poco, porque entiendo que son trabajos previos que tenemos que hacer por esa voluntad de conservar un bien, que también es función nuestra, pero quizá puesta en valor entiendo como ese trabajo de administración para ponerlo en el mejor uso posible, más después la tarea de difusión, divulgación, educación, etcétera, etcétera. Yo metería puesta en valor dentro de esos, la segunda, los últimos apartados de ese proceso que bueno, he entendido que conlleva la gestión del patrimonio. Muy bien. Bueno, y volviendo al capítulo de financiación. Ese es el guay. Ese es el bueno. Ese es el guay. ¿Qué piensas tú de la cultura gratuita? Bueno, ha sido, ha sido durante algún tiempo bastante utilizada, especialmente en los municipios, ¿no? Bueno, y sigue utilizándose. Yo el otro día entré en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, creo que de forma gratuita, y además creo que siempre es así. Yo personalmente entiendo la cultura cuando hablando de datos, cuando me hablan de que la cultura es un gasto, la cuenta satélite del Ministerio de Cultura, que se lo sacan todos los años, es súper interesante. Es verdad que no tenemos datos post pandemia, pero los últimos datos son del 2019 y estoy hablando de memoria, pero hablaban de un 2,4% del Producto Interior Bruto lo que genera la cultura, y eso quitando todo lo derivado de gestión de propiedad intelectual, ¿vale? Y además tampoco se mete el turismo que viene a España en base a la cultura. O sea, un 2,4% es un pico importante, es decir, que dinero hay. Vaya por delante eso, pero también es que pienso que la cultura, que entiendo que todos de alguna manera vamos a estar de acuerdo, debe de ser como la educación, es decir, tú no vas a ver una rentabilidad rápida de hoy para mañana, tú lo que vas a tener es una ciudadanía más formada, más sensible, más feliz, que seguramente después te genera, y pensando en términos capitalistas productivos, a lo mejor después te genera más ingresos. La cosa es si después tenemos los mecanismos para que se queden aquí o se van a ir a Suiza a trabajarlo, pero yo creo que es una inversión que no es rentable en algunos ámbitos, en otros sí es muy rentable. Pensar cuánto puede haberse crecido Netflix a raíz de la pandemia. La creación de ese contenido, ¿no? O sea, cómo se habrá potenciado, pero lógicamente en otros sectores pues a lo mejor no. Muchos museos a lo mejor con su entrada, el mejor de los museos de Andalucía se puede financiar con la entrada en un 30%. ¿Y qué pasa con ese otro por ciento? Lo ponen las administraciones públicas, pero es que a lo mejor debe de ser así, porque estamos invirtiendo como en educación, que nadie piensa que tenga que ser inmediata la ventaja, a lo mejor lo que vamos a tener es el rédito a futuro. No sé, yo creo, eso vaya por delante. Después, sobre la cultura gratuita, que la entrada te sea gratis, pues yo creo que de alguna manera está bien que todo el mundo pueda entrar gratuitamente, pero quizá con el tiempo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, se ha potenciado el que la gente deje de valorar eso que se está haciendo y en pensar que de alguna manera ha quedado como un pozo de que hacemos lo que nos gusta y por eso no tenemos que cobrar. Creo que una manera de dignificar el papel del creador y también del gestor debería de ser a través, en el ámbito público, cobrar precios simbólicos. Y bueno, el otro día me planteaba la posibilidad de si, como se decía en la receta del médico, poner esto, te hubiera costado 12 euros si no hubiera sido subvencionado. De alguna manera para que el público también sea consciente de que las cosas valen dinero, de que la criatura que está bailando tiene que cobrar y que tú que estás preparando una programación y tienes que estar sentada dentro de un ordenador y preparando pliegos de contratos, pues también necesitas un salario. No sé si es una manera de dignificar la profesión. Es cierto, no sé. A mí me gusta la idea. Dime, perdón. Yo quería preguntarte si no hay dificultad por parte de las administraciones públicas a la hora de gestionar esos ingresos, porque muchas veces las administraciones públicas muchas veces se encuentran con el problema a nivel de fiscalización, de intervención, de tesorería, llámalo como quiera, se encuentran muchas veces con el problema que no saben cómo gestionar unos ingresos. Entonces, ahí, por ejemplo, creo, y aquí hago una reflexión desde la gestión cultural pública, no tenemos, creo que debemos profundizar más en la
en establecer vías de captación de recursos que sean simbólicas y que de alguna manera se entiendan no como una parte de la financiación del proyecto, porque es simbólica, pero sí podría suponer, pues evidentemente cubriría algunos costes. Y yo creo que muchos de los problemas es eso. A veces creo que la administración dice, doy el dinero o no lo doy, pero no me metas en problemas de cómo yo consigo de aquí porque no 30 se o sabe 20. gestionar. Y eso creo que ahí creo que tenemos un problema y además hacemos un flaco favor a los autónomos, que o bien son subvencionados o contratados por la administración pública, o bien si lo hacen por su cuenta, tienen que cubrir con todos los costes. Entonces ahí creo que es una serie de fórmulas que creo que deberíamos conocer un poquito mejor y que los políticos, los responsables de otros departamentos también se pusieran por la labor, ¿no? Claro, igual el interventor o la persona que lleve la tesorería igual también tiene demasiado trabajo, pero lógicamente hay que establecer el protocolo para que eso pueda ser así, porque yo creo que es positivo para todos. No sé si pensáis como yo, que la cultura, cuando en los momentos en los que sea completamente gratuita, con el tiempo se acaba denostando. Dos cosillas. Sí. Dos cosillas. Uno, el interventor, todo el mundo sabe que es el demonio. Sí, es el malo. Totalmente. Y a lo mejor no lo es. O sea, y luego yo recuerdo cuando saltó la pandemia, yo tengo una editorial independiente, distribución nacional, pero independiente. Y las independientes empezamos a poner nuestro granito de arena en el sentido de vamos a abrir el catálogo en digital y os lo podéis descargar. En pandemia. En pandemia, durante el encierro. Dios te bendiga. De verdad, Durante muchas el gracias. encierro. No, luego las grandes también se nos unieron, ¿eh? Sí, Se nos lo unieron sé. y fueron los 3 meses. Eso sí, de nuestro catálogo, por ejemplo, se descargaron 50.000 ejemplares. Magnífico. Claro, tú dices, coño, si yo vendiera 50.000 ejemplares, estaríamos hablando de otra cosa. Completamente. Es una acaparación absurda, ¿no? Es gratis, croquetas gratis, vamos para allá. Pasa en todos lados. Sí, no, pasa en todos Reparte los sitios. catálogo en una inauguración. Claro, sí, Sí, es verdad. pero a lo que iba es, el modelo, tú haces algo gratis, un taller gratuito, ¿no? Y parece que es malo. Sí. Dices, "No, es que para ti es gratis, el ayuntamiento está pagando a un profesional para que tú no pagues. Te vas a Alemania y para ir a tu presentación la gente paga 12 euros y se llena. Así es. Entonces tú has hablado de la educación, pero es que en este país yo soy mucho más negativa que tú, lo siento, yo creo que en este país no importa ni la educación ni la cultura, y ese es un mal endémico con el que tenemos que lidiar. Y luego también yo creo que todos sabemos que pasa también con vosotros, obviamente. Si tú no le bailas el agua al político de turno, obviamente tienes una cruz, por mucho que tú tengas un currículum o tengas 3 currículum, es que te da igual. Entonces, yo creo que en realidad, hasta que no acabemos con esta cultura, que yo creo que es ibérica, de la cultura la puede llevar cualquiera, en realidad. O sea, por eso es cultura y deporte, cultura y vivienda. Cultura y fiesta. Exactamente. Fiesta y festejo. Sí, es que les da igual, ¿no? Yo creo que hasta que no se corte eso en los estratos más altos, los que estamos abajo, evidentemente, seguimos sufriendo que tenga que montar una técnica de cultura, una feria de ganadería, o que tú tengas que poner sillas, o que un ayuntamiento te diga, hombre, en vez de 300, me lo dejan 150, y tú dices, hombre, cobras tú la mitad de tu sueldo. Cobra tú la mitad de su sueldo. Y vamos a media. Yo creo que es eso, ¿no? Que la cultura y la educación son lo primero en lo que se recorta. No se mira nunca quién va detrás. Y yo también creo que eso está además documentado. Sí, y yo creo que además lo que está pasando con los camioneros, nosotros, la gente de la cultura, hacemos estos cortes y los camiones pasan por encima de nosotros. O sea, a la gente en realidad le da igual. No? O sea, es como, bueno, es que si tú dejas de hacer teatro, el mundo no para. Y dices tú, bueno, puede ser. Pero ojo que las distopías al final están sucediendo, ¿no? Ya hemos tenido la COVID y ahí está Putin. Las distopías funcionan. Claro. O sea, Sí, completamente. Son muchos temas los que has sacado. Yo es verdad que a lo mejor soy un poco más optimista que tú, en tanto que después veo eventos, es cierto que vas a otros países y yo alucino. O sea, ¿cuánto vale la entrada del MoMA? 70 y pico euros, me parece que di el otro día. Y está petado todo el día. Pero aquí en España podemos irnos a grandes producciones que también se petan.
y encontramos pues el Rey León, que no sé cuántas mil temporadas lleva ahí. Yo conocí a la señora que lo lleva aquí en España, de creo que la empresa es holandesa, y bueno, en este ámbito o sea, un negocio que vamos a rentabilidad con un producto cultural, es cierto, pero vamos a rentabilidad. Pero después encontramos algunas maravillas perdidas que también dan un poco de esperanza. El Festival de Mandafol, que es un festival que... ¿Lo conoces? Es estupendo, en la Feria de Burgos, en la Sierra de Burgos, pueblos muy pequeñitos con un vacío poblacional muy grande, y se está llenando. Hay una feria, ese no me sé el nombre, disculpadme, pero en Almería están haciendo una feria que también se está ocupando, una feria musical en la que está pensada específicamente para personas con discapacidad y sus acompañantes, que también es otra maravilla. Entonces vemos gotas en el océano que nos hacen pensar que esa gente se está dejando pasta para entrar ahí, y que son eventos culturales. Entonces yo creo que sí se puede. Es verdad que a nivel más pequeño pues hace falta mucho, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos en esa guerra, vamos a intentarla. Y bueno, ya me voy al nivel personal, lejos de mí querer aquí montar la lucha obrera, pero es verdad que a lo mejor nos toca reivindicar más. Yo creo, Antonio, Sí. no obstante, estoy totalmente de acuerdo con lo que Carmen ha expuesto, que el problema no es el precio de la cultura, el problema es el valor de la cultura. Completamente. Correcto. Son dos cosas distintas. El British Museum es gratuito y está abarrotado. No es lo que tú tengas que pagar económicamente por la cultura, es el valor que se le da a la cultura en una sociedad. Completamente. Y el sector cultural, al hilo de lo que Che decía al principio, tiene poco valor porque la cultura tiene poco valor en este país. Sin duda. Es una relación Sin duda. directamente proporcional. Yo creo que no hay otro secreto. Y si desaparecen cosas, como Carmen comenta, no pasa nada. ¿Hasta qué pasa? Es difícil que pasen. Yo creo que es difícil que pase. Entonces, esa diferencia entre precio y valor creo que es condicionante absolutamente en el mundo cultural. Por buscar soluciones, que seguramente me equivocaré, lógicamente, pero ahora mismo en este mundo que vivimos, quizá la fuerza del valor nos lo vayan a dar la repercusión que vaya a tener eso. Entonces, quizás, muy bien que no somos expertos, mal que nos duela, nos toca trabajar los géneros como el marketing y la comunicación para hacer que algo se conozca más y se valore más. Yo estoy viendo ahora mismo, fijaros, como soy un friki, me he metido a ver Bola de Dragón, fantástico anime, de no sé cuánto, pues ahora mismo están atacando a esa población que ve un canal que se llama Comedy Central, están atacando a esa población, atacando muy entre comillas, ¿vale? Con un proyecto, vamos a llamarlo comunicativo, cultural, no sabría cómo llamarlo, en el que van a hacer una gran feria relacionado con personas que son creadores de contenido, como lo que comúnmente se llama influencers, ¿no? Que ya no se llaman ni instagramers ni nada, se llaman como lo llaman streamers. Entonces, yo estoy seguro de que están dándole valor a una población, dándole valor a un evento que no sabemos si lo tiene o no lo tiene, pero lo están haciendo porque están atacando a ese público y vamos, las ventas van, por lo que tengo entendido, van bastante bien. No sé si nos toca trabajar en ese sentido, Salvador. No sé. De todas formas, lo suyo sería que tuviéramos una sociedad lo suficientemente preparada, lo suficientemente culturizada para que demandara la cultura. Lo que decías tú, se cierra una sala de exposiciones y no pasa nada. Cierre usted la sala de spinning del pabellón municipal, se monta la de Dios en Cristo. Entonces, claro, es que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no invertimos en esa cultura, y ahora ya me centro en la administración, que quizás sea la responsable, sí, las responsables, ¿no? Si tú no inviertes en que la gente sea cada vez más sensible a través de la cultura, conozca nuevos contenidos, se culturicen espacios en los que se viven, pues claro, la gente cada vez está más despegada y nos coge la vez, pues lo que nos está cogiendo la vez, los esperpentos estos que a veces incluso se llaman cultura, ¿no? Y son contracultura. Hablábamos tú y yo el otro día de qué hacer con esos nuevos contenidos que nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Quiero decir, el del gestor, ¿no? Que vienen como una involución, o sea, estamos trabajando en el área de la igualdad, de revalorizar a la mujer y de pronto de la inclusión, y de pronto te saltan estos
no quiero hablar de, pero bueno, voy a hablar de reggaetón. Sí, pues, hay muchos artistas, no hay ninguno. Estas letras, no, que son tan humillantes, tan contra lo que estábamos haciendo por otro lado, pero lo grande es que vienen auspiciadas por la misma administración que te está haciendo una campaña contra la no violencia de género. Entonces, dices tú, ¿cómo contienes tú eso como programador, no? Le puedes decir, no, esto no se programa, o nos convertimos en censores. Bueno, podemos llamar, y dentro de la lista de competencias podemos meter retén. También. ¿No? Para que ya no, claro, no sé. Es complicado, ¿no? Es muy complicado porque la sociedad va por otro lado. O sea, no tenéis más que... La gente no digo que no quiera cultura, pero no necesita la cultura, necesita otra cosa. Y a las pruebas me remito. Podéis mirar en cualquier ayuntamiento, en cualquier administración, los presupuestos que se destinan a cultura y los que se destinan a festejos populares. Estamos hablando de triplicar, ¿no? Cuantuplicar, quintuplicar el presupuesto de cultura. Panem et circum, sí. Es lo que la gente quiere. Es que la gente no quiere un tostonazo de una conferencia. La gente quiere reírse pues, con el de turno, el humorista de turno que hace que todo mi respeto para el humorista, no lo digo por eso, pero ¿dónde está el equilibrio ahí? ¿Cómo se consigue eso? Y con esto termino. Durante la pandemia, en Finlandia, y creo que también en Dinamarca, las bibliotecas no se cerraron, eran esenciales. Estamos a años luz de esto, a años luz. Que la cultura sea esencial, sea considerada, si no lo creemos ni nosotros mismos. Sí, es cierto. Entonces, pues, esto es lo que hay. Lo que pasa, la relación entre cultura y ocio es muy interesante para abundarla porque no sabemos dónde está el límite. Sí. Pero yo no sé si estoy completamente de acuerdo en que sea una responsabilidad exclusiva de la administración. En fin, es todo un entramado de relaciones, de gustos, de moda, de procesos que hacen que al final la gente apunte por un sitio o por otro. Y yo tuve una anécdota con una persona empresaria que se había puesto en marcha para una nueva televisión. Entonces yo, inocente de mí, con mi manilla, levanté al gordo de la primera fila, levanto la mano. Oye, como medio privado, ¿qué cantidad en los discursos o debates que tengáis del comité de dirección o lo que sea, qué cantidad de horas se dedican a lo que sabemos que el público consume y qué cantidad de horas se dedican a lo mejor, no sé si tenéis algún plazo, algún trocito de programa para crear nuevos públicos, generar algún tema que sea menos, menos codiciado por la gente, pero que quizás sea más educativo, que estemos pensando no sé cuánto, y dice cero. Es de que mis enemigos son Canal Telecinco y Antena 3, entonces mi share, el consumo, van tan adelante a ellos que no tengo posibilidad ni de enfrentarme si no le doy absolutamente al público todo lo que quiere. Ahora va la pregunta. Lógicamente, estos medios, los medios públicos, lógicamente tendrán una parte de programación que no buscará el consumo, porque además para eso tienen un comité que entiendo que dirimirá, pero los medios privados son completamente inocentes, no deberían de tener un cierto control, porque también ellos gestionan gran parte del gusto que va a tener la gente. Ahí lo dejo como debate. Yo no sé cuál es la solución, pero para mí sí. Igual que la administración, pues hay una responsabilidad también por parte del que tiene a su disposición un público tan vasto. No sé. De aquí me echan del trabajo, ¿eh? A ver. Nos echan. Está bien, sí. Vale, que es para la grabación. Bueno, pues nada, muchas gracias, hombre, por tu libro, que no lo he leído, pero que leeré seguramente. Pero mira, estaba aquí escuchando y sobre todo disfrutando pues con el debate, ¿no? Y con el coloquio que se está propiciando. Y entonces a mí ahora me ha llamado la atención que en esta última parte que se hable del valor de la cultura, ¿no? Y en el caso del valor, a mí yo diferencio entre tres tipos de valor.
en torno a la cultura en este caso, como se puede ser en torno a cualquier otro tema, pero el tema de la cultura lo veo casi como más importante, ¿no? Y es el valor que se le da en sí mismo a la cultura, como estamos hablando, por ahí de decir, oye, cuanto menos valor tenga, a lo mejor menos valor puede llegar a tener el gestor cultural o cualquiera de los agentes que están asociados a la cultura, pero yo uniría más cosas que también estamos hablando, ¿no? Que sería la puesta en valor. O sea, cuando hablamos de algo ya que sea un fenómeno cultural o un aspecto cultural, que se ponga de poner en valor. Y por otro lado, lo que sería el dotar de valor añadido a lo que ya hay. Entonces, basándome en esos tres aspectos, diría, vamos a ver, si queremos hacer que realmente dar valor, que todo va, creo que en el mismo sistema, dotando o realmente creando y dándole ese valor a lo que tenemos, no creo que se pueda hacer solo con carácter aislado a lo que nosotros le llamamos la cultura o esa cultura sistemática o esa cultura, centralizada de cada sitio, sino integrándola dentro del todo el sistema, del propio sistema a nivel general, que pueden hacer que sí que realmente se dote de valor, que teniendo o dándole valor a lo que tenemos, también podremos expandir más allá de lo que tenemos, lo que es nuestra propia cultura. Pongo un ejemplo, vamos a ver, hemos hablado antes de decir, oye, estamos aquí intentando potenciar una cultura que parece que no viene nadie, o parece que lo hemos hecho mal, o parece que no ha sido implicado, que ahí no hay Dios que venga a la exposición, cuando realmente, y transmitiendo unos valores que por otro lado también parece que son contradictorios con lo que estamos transmitiendo, como son otros grupos, con unos fenómenos, o sea, unos valores machistas. Yo creo que todo suma, porque todo es cultura. Todo suma. De hecho, aquí estamos en carnavales no se prohíben otro tipo de conciertos o algo, que también están todos dentro del mismo sistema. ¿A dónde quiero llegar? Sencillamente que, partiendo de la base de que todos formamos parte de esto, no solo los gestores culturales, sino las administraciones, no tiene la culpa un interventor, ni un secretario, nadie, porque se crean proyectos que deben ser de abajo arriba. Se responde a una necesidad que se trata de poner en valor un territorio. Se trata de intentar administrar de la mejor forma posible para que eso que estemos planificando realmente llegue a esa ciudadanía en las condiciones que queremos, y que aparte que se fusione de alguna manera con todo lo que puede propiciar el desarrollo socioeconómico en donde estamos. Entonces, y va en la línea de lo que primero comentó aquí Antonio, eso sí que lo veo yo una labor del gestor cultural en sí. O sea, esa capacidad de negociación y de mediación entre los diferentes agentes para que esto pueda llegar a ser. Evidentemente es el trabajo de gestión, hay muchos más, ¿no? Está la planificación, la dirección, la administración, la propia gestión, el control de lo que se ha hecho. Ahí ya estarán los políticos, ahí estarán los medios financieros, los recursos propios, pero el gestor, una vez que ya todo esto se decide, realmente sí que le veo una labor importantísima para esa labor de poder integrar todos aquellos aspectos culturales, para que el valor de la cultura sea el que tiene que tener como punto principal, para elevar lo que tenemos, para dotar de ese valor que tenemos y realmente que se vea, se llegue más allá de nuestras fronteras, lo que es nuestra propia cultura, y en todo caso aquello que tenemos dotar de valor añadido, aunque sea que alguien me haga pan con la figura de un fenicio o lo que sea. O sea que todo creo que tiene valor, y ahí estamos todos. Gracias. Una estupenda reflexión, yo estoy súper de acuerdo con eso. Y es más, abundaría, porque el otro día discutía con Che sobre el tema de efectivamente si todo es cultura o no. Es cierto que nos podemos encontrar con eventos culturales que nos pueden desagradar. A ver, no sé si alguien será fan de Sálvame Deluxe o de Sálvame o lo que sea, pero al final, si tú haces un análisis, es verdad que podemos pensar que abundan en lo más bajo del ser humano, pero que también, cuando nos ponemos a ver una película de los Vengadores, vemos violencia constante y explícita. Es decir, no sé si estamos habilitados para poder censurar eso. Porque después es que los Vengadores vienen de unos cómics que sí, son de Marvel, que también que considero que sean cultura. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo, erigirte en portavoz de la verdad. Portavoz de la verdad. Claro. Es decir, esto sí, esto no, esto sí. Lo que sí es verdad, y a lo que yo me refería antes, es cuando se entra en contradicción. Sí, eso es. Esto sí. No es a lo que yo critico. O sea, estamos intentando ser mejor sociedad, no podemos fomentar algo que nos hace peores seres humanos. Al menos desde lo público. Al menos desde lo público. Como mínimo. Y es complicado, es muy complicado, porque yo también soy de las que pienso que de todo se saca parte buena. Esto, quizás en el ámbito de la cultura que mejor se ve es en el patrimonio.
el patrimonio, quizás gracias al turismo, también lo tengo que decir, porque si no es por el turismo, lo mismo no teníamos ni patrimonio siquiera ya. Puede ser. Sí, sí. Estoy casi convencida. Sí que es verdad que el patrimonio ha funcionado como yo creo al menos que debe funcionar la cultura, como vertebrador del territorio, como generador de sinergia, como generador de oportunidades. Eso no solo debería ser en el patrimonio, es la cultura en general, porque cultura es todo. Nos hemos olvidado de definir la cultura. ¿Quién la define? Bueno, pero lo eso sería un debate también para estar aquí. En realidad recojo definiciones de cultura de otro. Pero sí es verdad que la función de la cultura como transformadora de un territorio, de una sociedad, es fundamental. Yo pienso que es fundamental, que de verdad es así. Y hasta ahora mismo, insisto, yo lo he visto solo en el patrimonio, en el ámbito del patrimonio, que sí ha sido capaz de transformar territorios, de darle oportunidades, de aprovechar todas y cada una de las potencialidades de un territorio, de una sociedad, pues desde el flamenco hasta la elaboración de queso, pasando por la Torre de la Morita, por ejemplo. Entonces, sí, en ese sentido la cultura en general le queda mucho por hacer. Sí, le queda mucho. Y salvemos que el teatro también hace mucho, las artes hacen mucho, no es que no se haga. Tú eres muy de patrimonio. Se me nota, ¿verdad? Sobre el tema del concepto de cultura, es verdad que se define en el primer capítulo del libro, y simplemente a modo de reflexión, hay un libro que recoge, que ya está escrito hace bastante tiempo, que recoge 164 definiciones de cultura distintas, más allá de las de la UNESCO, y bueno, yo aporto una más, entonces os invito a que las conozcáis, las 164. Y no sé. Bueno, yo creo que vamos acabando, pero sí, ¿no? Solo rapidito, tu percepción del sector de la cultura tras la pandemia. El ejemplo de Carmen, más allá de los héroes que han sido los sanitarios, la cultura se ha volcado completamente, sobre todo en el momento en el que estaba la gente con los niños en la casa, necesitaba desfogar, necesitaba evadirse, necesitaba ese alimento que es la cultura, y los monumentos y museos han puesto los catálogos en línea. Las editoriales, gracias, han puesto sus catálogos también a disposición, las salas de exposiciones temporales, los músicos han hecho conciertos a todos los niveles. O sea, es una heroicidad que ahora tenemos una deuda con ellos que hay que compensar sí o sí. Sobre cómo se ha gestionado, yo creo que nosotros también nos hemos pegado un curre increíble y creo que se ha hecho muy bien. Yo no tengo noticia de ningún evento cultural en el que se pueda demostrar que ha habido algún tipo de contagio. Es cierto que sería difícil, pero que se ha hecho una labor desde la cultura con un cuidadito, con el hashtag cultura segura. Lo que se hizo en el Festival de Salzburgo, por favor, que se atrevieron a reducir a todos los niveles y hacer no sé cuántas mil pruebas se hicieron a lo largo de todo el Festival de Salzburgo de 2020. Han sido heroicidades. En Granada tenemos el honor de haber hecho el primer evento después del confinamiento. Lo pudimos hacer al aire libre porque tenemos unas instalaciones al aire libre. Fue una mezcla entre literatura y cine. Se llamó Gravite, bueno, lo organizaban una asociación o empresa, no lo recuerdo, y bueno, y fue un momento en el que casi se nos saltaban las lágrimas, que hemos tenido mucha sensibilidad a la hora de gestionar los públicos, a la hora de poner detallitos tan mínimos como todos esos mensajes que mandábamos, reservado para cuando la cultura vuelva a ser segura, que se ponían en las sillas, no sé, bien por todo, enhorabuena. Hombre, yo creo que al menos algo que ha sido para mí muy importante, es que la crisis ha unido a todos los sectores de la cultura. Sí, cierto. Esto era casi impensable, porque al ser tan complicado, tantos ámbitos, tanto como hemos empezado hablando, cada uno ha ido siempre un poco por su lado, ¿no? La gente de escénicas por un lado, las artes por otro, y bajo el epígrafe de rescate cultural, cultura segura y rescate cultural, también es que ha sido todos a una. Al menos en Andalucía hemos visto
todas las asociaciones relacionadas con la cultura unidas y trabajando, así deberíamos seguir. Ojalá. Dos apuntes más. La creatividad que se ha demostrado y la falta de miedo a la hora de implementar tecnología en muchos espacios y sobre todo gestión de riesgos. A partir de ahora, no sé si a alguien le queda duda, pero cada evento cultural se va a tener siempre un plan de contingencia. ¿Qué pasa si vuelve la pandemia? Creo que he leído, espero que sea mentira, que estaba rebrotando en Inglaterra, que había ya 120.000 personas. Cruzamos los dedos. Espero que haya leído mal, es que lo he leído sobre la marcha. 4 millones de personas En Shanghái, ¿no? Por favor, Sí. no, 24 millones era cuando estos salieran de... no acabemos este acto así. Por eso por favor. no podemos, efectivamente. Cuidado todavía, cuidado. Bueno, pues yo creo que si hay alguien más que quiere intervenir, y solo nos queda pues agradecerle a Antonio este regalito que nos hace a los gestores para hacernos mejores profesionales. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias.